Muy buenas noches con los estudiantes de cuarto año de secundaria. El día de hoy en el curso de física tendremos el tema cambio de fase. Recuerden ustedes que cuando hablamos del cambio de fase del agua, se necesita tener las moléculas que están en el estado sólido, en el estado líquido o en el estado gaseoso. Ese es el cambio de fase. Recordamos que la materia cambia sus estados, pero cuando le aplicamos una cierta cantidad de energía, ese cambio es el cambio latente. Es por eso que vamos a considerar en la física los cambios físicos que van a tener que cambiar a la molécula experimentando una sustancia de ganancia o pérdida de calor. Este cambio de fase va a ser la variación de la temperatura de una sustancia. Es entonces donde se va a presentar el calor latente. Tenemos aquí el concepto que el calor latente se debe suministrar o extraer a la masa, cambiando así su temperatura. Por ejemplo, el calor latente de fusión del agua es a 80 grados calorías sobre gramos, que significa el hielo, 0 grados, suministrado con 80 calorías. Entonces, para poder nosotros tener presente que el calor latente de una sustancia, primero hay que identificar este cambio de fase. Miremos acá, sólido, líquido, gaseoso. Fusión, vaporización, también puede ser la forma inversa, solidificación y condensación. Para poder considerar el calor latente, la fórmula será la masa sobre L, ¿no? El calor latente. Acá yo tengo un cuadro donde me considera las sustancias, es hidrógeno, oxígeno, mercurio, agua, azufre, dependiendo qué sustancia me dan y qué cambio de fase va a pasar, sea fusión, en este caso sea ebullición o vaporización, dependiendo, tiene cada uno un valor determinado. Si a mí me dicen que el agua tiene una fusión, aplicamos 80. Si el agua tiene una ebullición, aplicamos 100, multiplicamos. Si el agua ha pasado a vaporización, lo multiplicamos por 540. La idea es tener presente que la materia en forma sólida cambia su estado. En forma líquida cambia su estado. Pero ese proceso de cambio de temperatura se llamará calor latente y va acompañado por una cierta cantidad de valor numérico. Por ejemplo, tenemos aquí un pequeño ejemplo. Me dice, si un trozo de hielo de 0 se suministra 360 calorías, ¿qué cantidad de masa del hielo se derrite? Entonces yo conozco que el calor se determina por Q, 360. ¿Qué cantidad es la masa que yo no conozco? Y el calor latente, como me dicen que es hielo, a 80. Se va a tener que el calor latente L será 80 porque está en fase de hielo. Determino aquí mi fórmula, reemplazo mis datos, paso a dividir, la masa será 4,5 gramos. Hay que considerar, estudiantes, que este cambio de fase involucra un calor latente. Por ejemplo, aquí me están indicando en este problema el hielo, vamos a ver aquí, donde nos dicen qué cantidad de calor se necesita para llevar 10 gramos de una masa de hielo desde -10 hasta 250 de vapor, considerando de que el hielo y el agua tienen, el hielo y el vapor del agua tienen 0,5 en calor específico. Entonces, aquí vamos a hacer una línea donde desde -10 grados Celsius hasta 250 grados Celsius, es lo que me dice aquí mi problema. Pero al pasar por toda esa temperatura, ¿quién es el que va a la sustancia? ¿Cuánto de sustancia va a empezar a transformarse? 10 gramos, esa es la sustancia. De -10 a 0 sabemos que es un bajo hielo.
De 0 a 100 sabemos que es un líquido. Y de 100 es una vaporización a mayor de 250 grados Celsius. Considerando que el hielo y el vapor es 0,5 su calor específico. Entonces vamos a aplicar acá nuestra propiedad o fórmula, el calor total. Si yo considero el calor 1, ¿cuánto de masa tengo? 10 gramos. Su calor específico de ese bajo hielo, 0,5. Multiplicado, sabemos que vamos a restar el calor, variación de temperatura, 0 menos 10, 10. Más, ahora voy a considerar esto de aquí, de 0, ¿no? Cuando tenemos la temperatura 0, Q2, como está aquí, sería en este caso la masa 10. Por la fusión o sólido que está aquí, del hielo 80. Ahora más, voy a considerar el calor 3 que tengo aquí. Aquí aplico la masa. ¿Cuánto sería aquí la masa? Sería 10. Por el agua, calor específico es 1. Y en este caso la variación de temperatura, 100 menos 0, 100. Más, ahora considero el calor 4 que tengo aquí. ¿Cuánto es la masa? 10. El calor latente en vaporización, 540. Más, ahora me falta calor 5, Q5. Masa 10. El calor específico de este vapor nos han dado aquí que es 0,5, por eso aquí dice 0,5. Por, ¿cuánto sería aquí? Tenemos la masa 10, calor específico, y el calor en vaporización es 150. La cambio de variación, 250 menos 100, 150. Variación de temperatura, ¿no? De este vapor mayor. Muy bien, considerando Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5, en total tenemos 8.000 calorías. Aquí, estudiantes, hemos podido observar el cambio de temperatura bajo hielo menos 10 a 0 y de 0 a ebullición y de ebullición a más, ¿no? 250 en gas. Entonces hemos aplicado una cierta cantidad de calorías. En calor específico, tema anterior, y calor latente ahora. ¿Ya? Muy bien, estudiantes, estamos reconociendo algunos problemas. Ahora vamos a pasar a desarrollar nuestra actividad. Aquí tenemos en el primer bloque, indica verdadero o falso respecto al cambio de fase. 1. Para que ocurra un cambio de fase, debe alcanzar la temperatura en cambio de fase verdadero, porque estamos hablando del calor latente, cambia la fase. Cuando ocurre un cambio de fase, la temperatura se mantiene constante, claro, porque si hablamos de la fusión es a 80, si hablamos de vaporización es 540, verdadero, si se mantiene constante. La temperatura del cuerpo aumenta durante su cambio de fase, falso. Si decimos que se mantiene constante, no va a aumentar. Aquí la respuesta sería la A, en teoría, ¿no? Completa adecuadamente la oración. Cuando ocurre un cambio de fase, la temperatura del cuerpo permanece constante y ocurre un reordenamiento en sus moléculas ganando nuevas energías, marcado la D. Sigo desarrollando la número 3. Para el agua, completar la oración. El cambio de sólido a líquido se llama fusión y de vapor a líquido se llama condensación. ¿Sí? Eso hemos visto en la imagen. Número 4. Completa la oración para el agua. El paso de líquido de vapor al agua se denomina vaporización y de líquido a sólido, solidificación. Ahora, estudiantes, desde la número 5 hasta la número 10 voy a enviar la resolución en el grupal, ¿ya? Considerando cuando me dicen fusión, cuando me dicen vaporización o cuando hay cambios de fase, ¿no? En este caso de 20 grados Celsius a 0. O sea que va a cambiar varios tipos de calor, recordando el calor específico y el calor latente.
De la número 5 a la número 10 voy a enviar la resolución en el grupal para que ustedes identifiquen los datos, cómo se reemplaza y cuál es su desarrollo. Muy bien, estudiantes, hasta aquí la clase.